tenemos con Julio Schilling, pero este problema de que ahora los chinos desde hace tiempo están llevando todas estas estrategias a nivel internacional, ¿verdad? Para ir copando cada vez más los mercados, los centros de producción, y entonces le están prestando dinero a países pobres que a lo mejor no pueden pagar esas deudas eventualmente, y entonces ellos lo tienen, ¿verdad?, bien agarraditos para que hagan lo que ellos quieren, ya sea en concesiones o votos en las Naciones Unidas. Esto es una estrategia muy bien estudiada. Vamos a ver, me dicen que ya tenemos a Julio de nuevo. A ver, Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Bienvenido, bienvenido. No, un placer siempre, y te felicito por estar tocando estos temas tan importantes que tú le das a estos temas un escrutinio excepcional, como yo tu calidad periodística. Gracias. Así que te felicito y sé que tu gran audiencia se beneficia enormemente. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Como dice el dicho, se hace lo que se puede. Para mí lo importante es llevar información y llevarla con la verdad en la mano, con algo que se pueda confirmar, no de boca para afuera, que eso es muy importante. Tú eres un experto en lo que es todo este movimiento internacional, de las políticas de nuestros adversarios, de cómo se van entrelazando los intereses de diferentes países y de diferentes entidades que quieren destruir a los Estados Unidos. Es como que es un odio visceral y lógico en contra de los Estados Unidos y del capitalismo, ¿no? Y estaba hablando hace unos minutos con nuestros radioescuchas cómo es que se aglutinan, ¿no? George Soros, por una parte, el expresidente de español Zapatero, Rodríguez Zapatero, haciendo la misma petición a los países de la Unión Europea, de Latinoamérica, que cooperen, que se aglutinen, que tengan estrategias para destruir a los Estados Unidos. Aquí tengo, por ejemplo, la de George Soros, que dice: "We are now in a revolutionary moment that allows to achieve the inconceivable." Estamos en un momento revolucionario que nos permite llegar a tener o a obtener lo inconcebible. Esto fue publicado por LifesideNews.com y esto fue una declaración que él hizo coincidentalmente el 15 de mayo, que fue el mismo día que Rodríguez Zapatero dijo eso. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Mira, primero, y yo creo que tú tocas estos puntos. Primero, nada está ocurriendo por casualidad. Y volviendo a China, porque China tiene que ver con esto mucho también. O sea, el comunismo internacional, con su nuevo disfraz, con su nuevo modo de manifestarse, cuenta con China comunista. Es un socio necesario por la enorme riqueza que ha obtenido, lamentablemente, gracias al Occidente. Pero en 1949, Mao Zedong llamó lo que él dijo el maratón de 100 años. O sea, que en 100 años, o sea, estamos hablando de 1949 cuando llegaron al poder, en 100 años China iba a estar a la cabeza del mundo. Entonces, pues, nada de esto, o sea, vemos el año en que estamos, vemos lo que ha alcanzado China, y cuando miramos lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos, el anuncio de Zapatero, la verdad, la formación de otro grupo más apéndice del Foro de Sao Paulo, como es el Grupo de Puebla, la alianza que tienen con China comunista y figuras siniestras como George Soros. Vemos cómo la noción de la lucha de clase, o sea, la guerra de la lucha de clase, se ha modificado para incorporar actores que más bien, en vez de la lucha de clase de capitalista y proletariado, es opresor y oprimido. Eso lo han definido, por ejemplo, vemos como frentes de inmigración en masa. ¿Recuerdas la gran campaña para desarmar a
las fuerzas de la aduana, de ICE. Exacto. ¿Verdad? Todos recordamos cómo los Estados Unidos no tenemos que ir muy lejos. Lo que estamos escuchando ahora de quitar los recursos a las fuerzas públicas de la policía, pues esto lo escuchamos para abolir a ICE. La noción de la ideología de género, otro frente que el comunismo moderno está utilizando. La ecología política, ¿no es verdad? Que es lo que iba a ser calentamiento global, enfriamiento global, y bueno, ahora se deciden por cambio climático, y la idea es todo culpar al modelo de libre empresa capitalista ejercido en los Estados Unidos, pero a China comunista naturalmente ahí no. No, yo todavía no he oído a nadie haciendo ninguna manifestación pública como la que han hecho aquí con relación a los que protestan por el cambio climático en contra de China, nada más que en contra de Estados Unidos y por ahí de algún otro país capitalista. Ellos nada más que se enfocan en los países capitalistas, y siendo China y otros países de Asia, pero específicamente China, uno de los principales ofensores de la ecología, porque la polución que esa gente hace está fuera de serie, o sea, lo mismo del aire que de los mares, y nadie dice nada, es nada más que los Estados Unidos. Tal cual, es el contaminador más grande del universo. Sin embargo, pues no vemos ninguna acción, que ahí te deja ver claramente, Lucy, que esto está dirigido políticamente para buscar una guerra, ¿no es verdad? Mira, cuando miramos, por ejemplo, esta pandemia producida en China comunista, vemos, y el presidente Trump, hay que felicitarlo por muchas razones, pero entre ellas porque lo ha llamado por su nombre, y él ha destacado de que cómo es que en China solamente una provincia se mantuvo, se concentró en la mayor cantidad de casos. Sin embargo, los chinos fueron permitidos viajar por todo el mundo para contagiar al planeta, pero no fueron permitidos viajar al resto de China. O sea, te das cuenta que esto tuvo que ver con una decisión premeditada de China comunista. China comunista haciendo enormes cantidades para tratar de blanquear este crimen contra la humanidad, y precisamente, ¿qué es lo que vino posteriormente? Una cuarentena que es una selección ideológica, porque hemos visto personas que no pueden ir a misa a rezar, sin embargo sí pueden ir a protestar. O sea, la primera enmienda en los Estados Unidos te va a respetar el derecho de expresión público, no importa si estás arriba de otra persona. Ahí esto social no existe. Sin embargo, en la libertad de culto, que también es parte de la primera enmienda, no, eso es de menor categoría. Exacto. Al final del día, Lucy, esto es una guerra contra la familia, contra la nación y contra Dios. Entonces, precisamente, todas estas protestas, estos motines, evasión, y lo digo responsablemente, dirigida por elementos controladas por ideólogos del marxismo-leninismo como son Black Lives Matter, no solo Antifa. Black Lives Matter tiene una fundamentación marxista, terrorista. Entonces, estamos viendo cómo los políticos, tristemente, hemos visto como de ambos partidos, pero principalmente, predominantemente los demócratas, como las medidas estrictas de la cuarentena, de no permitir que las personas se aglutinen, todo eso ha venido por la borda. Quiere decir que nos ha dado cuenta que ha habido una preferencia ideológica en permitir que las personas se reúnan para protestar, pero sin embargo no para ir a la iglesia, no para ir a visitar a las personas enfermas, personas que se están muriendo para que pudieran estar con seres queridos. O sea, hasta ahí estaban dispuestos a arrestar a cualquiera. Aquí se han arrestado personas por ir a rezar a la iglesia, ¿no? Sí, señor. Arrestarse por juntarse y aglutinarse en manifestaciones, por no decir los motines y todos esos actos subversivos. Estamos viendo realmente cómo el telón, la verdad, de querer engañar a la sociedad se le ha ido desmontando.
Mira, una de las cosas que yo encuentro de las más preocupantes de todas es el engaño. El engaño que le han hecho a esta generación de estudiantes, de millennials, con un adoctrinamiento en las universidades que ha producido una cantidad de jóvenes que están totalmente ciegos en muchos de los planteamientos que están haciendo y creen que están siendo activistas en pro de una buena causa. Y ojo, yo estoy de acuerdo que hay que hacer una reforma en los protocolos de policía y precisamente ahora varios departamentos de la policía a nivel nacional ya han empezado a tomar esa iniciativa. Hoy mismo había vistas congresionales en el Capitolio, donde precisamente el hermano de George Floyd fue el que abrió los testimonios. Se han propuesto muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con las protestas, pero lo triste de esto es que entonces se están infiltrando todos estos elementos anarquistas que poco a poco le van lavando el cerebro para enseñarles que a lo mejor no es tan malo rebelarse contra la policía o tirarle piedras o tirarle un cóctel molotov o hacer cosas destructivas, y entonces se mezclan y pagan justos por pecadores, ¿no? O sea que la causa es justa. Había que tener una reforma. No creo que este país, un país completo, un país sea racista, porque la muestra más grande de eso la tuvimos en las elecciones del 2008 y del 2012, donde la mayoría de los negros votó por Barack Obama, pero el voto de los negros solamente no le hubiera dado el triunfo. El triunfo se lo dieron los blancos que votaron por él. Entonces eso ya demuestra, o sea, sin lugar a duda, este país no es racista. Que hay personas a nivel individual que todavía son racistas, es verdad. Que hay policías que son manzanas podridas, que todavía están excediéndose en su abuso de poder. Lo mismo a los negros que a los blancos. Es verdad que por eso es que hay que tener una reforma, pero es que esto ha sido una narrativa, pero constante del racismo sistemático, del racismo constante, y entonces pues hemos llegado a donde estamos hoy, que ahora están llevándose a cabo una serie de medidas, la gente arrodillándose pidiendo perdón, están suspendiendo la película Lo que el viento se llevó porque glorificaba a los esclavos, o sea, es una cosa así que tú dices, estoy en un sueño, ¿no? Aunque muchas de esas medidas son buenas para la sociedad tiene que evolucionar, pero han querido vilificar y explotar el sentido de culpa social de este país por la historia que tuvo durante los años de esclavitud, sin darle crédito a los adelantos sociales que ha tenido en las últimas décadas, porque este es un país de oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que de esto se aprovechan no solamente aquellos que quieren desestabilizar o vamos a decir hacerle a Trump perder las elecciones. No, aquí están metidos todos estos elementos de afuera, pagados por Soros, pagados por los chinos, organizados por la inteligencia cubana, organizados por otras tácticas militares que yo no sé ni de dónde salen. Yo he visto unos documentales realmente de miedo, pero el asunto es cuál es la solución para bajar el tono de todas estas narrativas y abrirle los ojos al pueblo, porque es muy preocupante lo que está ocurriendo, muy preocupante. Fíjate, Lucy, primero, categóricamente hay que decir e insistir que no existe el racismo sistémico en los Estados Unidos. Eso es una mentira. Vamos a empezar por ahí. Segundo, las fuerzas públicas de las policías no tienen un problema de abuso de poder. Mira, el año pasado hubo 375 millones de interacciones
de la policía por respondiendo a situaciones. 375 millones de interacciones. La mayoría de ellos fueron sin problema. El año pasado, los policías, ¿tú sabes cuántos ciudadanos estadounidenses de la raza negra fueron matados sin tener ellos armas? Un total de 9. Los blancos desarmados fueron 19. O sea, estamos hablando de, tenemos que separar el caso aislado. Exacto. Del señor George Floyd, que efectivamente fue muy lamentable y estas cosas pasan. Pero de eso a lo que se está pidiendo, un cambio revolucionario de la democracia estadounidense bajo pretexto el racismo. Del racismo, es obsceno. Si quieren discutir determinadas disparidades, que me parece muy bien, entonces el tema debe ser cuál es la raíz del problema, porque el racismo sistémico no existe. Si 75% de los niños negros que nacen que entran en un hogar con un padre ausente, yo creo que el problema apunta hasta otros fenómenos culturales y la política social que numerosos gobiernos, particularmente gobiernos demócratas y alcaldes demócratas, han llevado, que ha arruinado a la familia negra. Bueno, una de las cosas que ha sucedido es que a partir del New Deal de Lyndon Johnson, ahí es que empezó la cosa, porque él en su War on Poverty, él empezó a darle welfare para ayudarlo, pero de que esto es absurdo y es un insulto realmente a todo lo que dan su vida, se arriesgan todos los días para preservar el orden. Exacto. Una de las cosas, volviendo al tema de China, Julio, es que ayer mismo yo estaba compartiendo con nuestros radioescuchas los billones de dólares que el gobierno chino se gasta en los medios de comunicaciones de aquí, en periódicos como el New York Times, el Washington Post, CBS, ABC, y ni que hablar de las plataformas digitales, ¿no? Pero en el caso específico de la prensa impresa, ellos lo que están tratando es de hacer artículos de opiniones y artículos de información, pero siempre con un punto de vista pro Beijing. Y dentro de las redes digitales están poniendo lo que ellos llaman trolls, o sea, los duendecitos en todas las para crear opiniones, para poner bloggers, para poner influencers que estén constantemente atacando a Trump, atacando a este país y, vamos a decir, siendo más favorecedor del punto de vista chino, ¿no? Es muy preocupante, muy preocupante. No, sin lugar a dudas. Y mira, hablando de China y hablando de racismo, China comunista sí es. Sí tiene un régimen racista. Si quieren ver cómo discriminan contra los negros en China comunista, vayan al internet y busquen negros tratando de entrar en las tiendas, negros de África, estudiando en China, y cómo los discriminan directamente, les dicen que no pueden entrar y dejan a los blancos. Sin embargo, ¿cómo entonces la hipocresía de una empresa como el New York Times, que tiene un historial vergonzoso de estar al lado del comunismo internacional, y en Cuba nosotros lo vimos a primera mano con toda la subversión que el periodista Herbert Matthews, exacto, la mentira, la desinformación que propagó, y después nos enteramos que fue un agente de la KGB para tratar de presentar una imagen que quería en cuanto a Fidel Castro. Bueno, vemos por qué no se indignan y dicen, no, vamos a rechazar el dinero de China comunista porque es un régimen racista. No, eso no lo escucha. No vas a escuchar Black Lives Matter decir ni pío de China, ni hacer un boicot a China, que abiertamente discriminan contra los negros. Pero no digas tú contra los negros, contra los musulmanes. Ellos tienen un campo de concentración para los uigures. Es terrible. Pero sin embargo, cuando nuestros futbolistas fueron a China,
quisieron, el director de uno de sus equipos hizo un comentario a favor de las personas que estaban protestando en Hong Kong. Inmediatamente China les mandó a quitar todos los anuncios y toda la propaganda que iban a hacer, porque ellos iban a ir allá a hacer unos juegos de ensayo, y entonces todo el mundo se retractó. Y ahora que, por ejemplo, LeBron James está tan ofendido con lo que está pasando aquí en Estados Unidos, él como que dice que uno no se debe meter en las cosas que no entiende cuando se refiere a las cosas de China. Es una hipocresía total, ¿me entiende? Así que vamos a ver en qué para todo esto. Hay que rezar mucho, Julio, hay que rezar mucho, ponérselo en las manos de Dios y esperar que los líderes políticos que tienen en sus manos las decisiones para conducir este país a la paz, tomen las decisiones de vida. Te agradezco muchísimo que hayas compartido esta tarde con nosotros. Tu comentario para mí es muy valioso y las puertas están abiertas para que vuelvas pronto. Un placer siempre. Te mando un gran abrazo. Gracias, Julio, gracias.